Convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. Por fin, aquí en persona, Gabriel Ventasgal, a quien, con frecuencia entrevisto sobre el conflicto en Medio Oriente, conflictos en Medio Oriente y ahora específicamente sobre esta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Qué bueno tenerte acá en el estudio, Gabriel, bienvenido. Un placer. El placer nuestro, además como periodista, decía, pues con varias profesiones. ¿Cuántas en total tienes, Gabriel? Y estoy estudiando mi 7º título universitario porque decidí cuando tenía 20 años que me iba a morir de hambre con ciencias políticas. Entonces dije, voy a ser disciplinado y cada década hay que estudiar otra carrera nueva. ¿Y en total cuántas llevas ya? Y voy por la 7ª. La 7ª, pero Derecho, Comunicaciones... Publicidad, Relaciones Públicas, también. Varias estatus de Ciencias Políticas, Islam, y los 40 me dediqué a guía de turismo, que también es una carrera, y por eso de vez en cuando salgo al terreno a guiar. ¿Ah, sí? Divertido, sí. Sí, pero nosotros, la mayoría de las periodistas te consulta es por el conflicto, justamente, y los conflictos de Medio Oriente. Te has especializado hace bastante tiempo en esto, porque además lo vives en carne propia. Ahora con este episodio, esta escalada y el ataque del grupo terrorista Hamas, la respuesta de Israel, pues no la tienen para nada fácil. Uno lo ve cada día más complicado. ¿Ustedes cómo desde adentro lo sienten? No, yo creo que vivimos un proceso de cambio en Medio Oriente profundo, en donde nos vamos alineando entre los grupos que quieren desestabilizar el Medio Oriente, y son 3 de hecho. Todos los que son el eje chiita, Irán, Líbano, a través de Hezbollah, los hutíes. Por otro lado, países que son muy radicales y no nos damos cuenta hasta qué punto son radicales y dañinos, como Turquía y Qatar. Fuerzas que son grupos terroristas que quieren transformar todo el Medio Oriente en un califato, y otros grupos que son países sunitas, no radicales, que se van alineando a Occidente y a Israel. Entonces vivimos una época de cambio, y esta explosión de violencia que ves ahora creo yo que es una especie de detonante de un cambio muy grande que va a ocurrir en Medio Oriente con la firma del Tratado de Paz entre Israel y Arabia Saudita. ¿Podría derivar en qué? Todo lo que acabas de explicar, por ejemplo, con esa firma del tratado. Yo creo que en una debilidad de Irán, y si sigue acompañada esta debilidad con un ataque sistemático de Occidente contra Irán, como ocurre en los últimos días, que Estados Unidos intenta limitar a Irán y ponerle de alguna manera una especie de freno a la expansión que estaba teniendo los últimos meses, entonces algo bueno. Si se van a quedar solamente en eso, y si el presidente Joe Biden va a limitarse a atacar a los proxies que tiene Irán, es una cosa. Pero si realmente vas al nudo del problema, es que mientras estamos hablando, Irán aumenta su capacidad nuclear, tendiente a completar el proceso para sus bombas nucleares. En este sentido, la Organización Internacional de Energía Atómica dice que mientras que estamos hablando, ellos siguen enriqueciendo uranio a una velocidad problemática en serio. Y también haciendo unas relaciones que preocupan, ¿no? Con no solamente ahí en la región, también uno ve que buscan pues estrechar esos vínculos, por ejemplo, con algunos países de Latinoamérica. ¿Cuán preocupante querés que sea esta entrevista? Porque tú, naciendo, si no me equivoco, en Venezuela es un problema para América Latina, porque según informes de la CIA tenemos alrededor de 10.000 chiitas deambulando por nuestro continente con un pasaporte venezolano que se les fue entregado a ellos en la época de Tarek El Thani, ya que él y su padre tenían relaciones con los drusos de Siria, que son aliados de Assad. Entonces tenemos una presencia chiita dando vuelta por nuestro continente, y además Hezbollah ha llegado a un acuerdo con los narcos para lavarle dinero a la producción de drogas, y están ganando los de Hezbollah aproximadamente unos $400 millones en América Latina de ese tráfico de drogas, y metiendo al mercado una droga muy problemática que los del Hamas estaban drogados con esta pastilla, se llama Coptagón o Captagón o Optagón. Wow. Y es una pastilla sintética de una droga en base a la amapola que la produce el hermano de Assad, el presidente de Siria, junto con Hezbollah. O sea, para el radicalismo islámico drogarse está mal, pero drogar a los judíos y a los cristianos está perfecto. Ellos son potencia, es un narcoestado el Líbano. Entonces ellos se juntan con los narcotraficantes de América Latina,
Entonces son socios naturales. Sí, muy complejo, por eso decía, muy complejo porque es que esto tiene muchas aristas, ramificaciones que a veces se desconocen. Y ahí también, bueno, Occidente, y en este caso, por ejemplo, de la mano con países como Israel, ¿qué tanto frente pueden hacer? ¿Y en cuánto tiempo además? Tú decías que tienes esperanza con ese tratado, y con lo que podría ser la respuesta efectiva de Estados Unidos, por ejemplo. Pero cuando explicas esto, la verdad es que a uno le cuesta creer con esos niveles. Yo creo que Israel tiene bien claro, muy en claro, quién es el enemigo y dónde está. Creo que Estados Unidos pasa por periodos que no ha tenido nada claro quién es el enemigo o cuál es el potencial peligro de este enemigo. Por ejemplo, en la época de Barack Obama, el Medio Oriente veía a Estados Unidos como un ente débil. Más aún, ¿sabes cómo lo llamaban en árabe al presidente norteamericano? El alto tonto de Chicago. Entonces había un desprecio hacia Estados Unidos y eso permitía que, entre otras cosas, la revolución llamada la Primavera Árabe, que no fue otra cosa que una revolución yihadista en el Medio Oriente. A Trump le creen mucho más, porque dicen que habla el mismo idioma de la gente del Medio Oriente. Biden está demostrando que tiene las ideas mucho más claras que los europeos. Los europeos no entienden hasta qué punto tienen un problema muy serio, porque, Gladys, el radicalismo islámico no actúa de un día para otro, sino que lo primero que te hace es hacer da'wa, acción social, abrirte centros comerciales y todo tipo de tendencias y centros culturales para captar gente. Y una vez que completan un proceso de adoctrinamiento, pueden pasar a la fase violenta o a la fase de la jihad. Y pueden pasar tiempo en eso, ¿no? Años. Melanie Phillips decía, hay 5 estratos para la penetración de este radicalismo. Mira cómo es. Primer estatus, inversión en adoctrinamiento. Segundo, ocupar espacios públicos. Tercero, aislarse del gobierno central del país. Cuarto, atacar a los musulmanes que no cumplen la ley. Quinto, atacar a judíos y a cristianos. Europa está en el nivel 5, pero América Latina está en el nivel 1 o 2. Entonces la pregunta es si se entiende el problema, hasta qué punto se puede limitar esa penetración para que no te explote la cara. Claro, para que no explote. ¿Y en cuánto tiempo podría explotar? ¿Cuánto les toma adoctrinar? También esa es otra pregunta. ¿Y cuáles suelen ser las víctimas? ¿A quiénes buscan? En general, cuando llegan al 7% de la población y ese 7% es adoctrinado con dinero llegado de países radicales como Qatar o Turquía, y ahí tenés manifestaciones de violencia casi de forma directa. Pero ¿cuáles pueden ser los potenciales adoctrinados? ¿A quiénes escogen? ¿Cuál es el perfil para entender también del comportamiento social? En general no son capitales de ciudades, son periferias de ciudades, cristianos que buscan un marco social de referencia, porque en general esta doctrina es muy atractiva para mucha gente. Imagínate que tú estás en tu casa, vives en la periferia de una ciudad y viene alguien y te dice, mira, tú te sientes como te sientes, porque hay algo que está mal en tu educación. No puede ser que una persona anciana la introduzcan en un asilo de ancianos y no la protejan. Nosotros te vamos a dar una comunidad y una contención en donde nos protegemos todos los unos a los otros y pertenecemos a la Umma al-Islamía, la gran nación islámica. Ese tipo de mensaje es muy atractivo para mucha gente. No hay que despreciarlo. Eso puede ser atractivo, pero de ahí a pasar a matar, es un proceso largo en donde todas tus desgracias empiezan a ser explicadas como que alguien te lo está haciendo adrede, y eso es parte de la cultura que te agrede a ti. ¿Y por qué te agreden? Porque tú perteneces a la religión verdadera. Por lo tanto, si tú quieres formar parte de esa religión de forma activa, nada mejor que te hago la siguiente promesa. Mira, tu vida terrenal no tiene ningún sentido, te van a decir. Sino, la vida futura es lo más importante. Y nosotros te prometemos un paraíso, en árabe Jannah, en donde vas a llegar ahí, y si tú perteneces y haces esta guerra santa que te estamos pidiendo, vas a ir al cielo, vas a recibir 72 vírgenes, vas a nadar en ríos de miel y de vino, y vas a poder citar a la mesa junto a Mahoma a 50 familiares tuyos cercanos que tú quieras. O sea que mucha gente está muy feliz de que tiene un suicida en la familia, porque él también, claro, el suicida lo va a citar a la mesa con Mahoma. Entonces te da honor familiar. Este tipo de promesa que a un ser humano racional le parece completamente ilógico, bueno, es algo que es parte de la doctrina y mucha gente lo cree.
Entonces hay que tomarse en serio ese tipo de promesa, porque no es algo banal, no es que están todos locos, sino que el tipo de razonamiento y de racionalidad que interviene es distinta al occidental. Pero además también, ¿desde cuándo se viene acentuando también todo este movimiento, por supuesto, de Guerra Santa? ¿Cuándo sientes tú que fue un punto importante a destacar? Es gran pregunta, porque la gente piensa que es en los últimos años o que es un problema con Israel. No, este conflicto comienza tras la Primera Guerra Mundial, cuando Occidente, Inglaterra y Francia conquistan al Islam. Y la pregunta que se hacen los musulmanes es: ¿por qué, si somos la religión oficial y la verdadera, nos conquistaron? Nos conquistaron porque no fuimos buenos musulmanes. Si volvemos a los días de Mahoma, podemos retocar nuestra situación y mejorarla. Entonces hicieron adoctrinamiento, da'wa, durante 50 años, y explotó el tema en los años 70, por dos razones. ¿Te acordás en Rambo 3, cuando Sylvester Stallone peleaba junto a unos pobres campesinos para echar a los malos malísimos que eran los rusos? Esos campesinos eran los talibanes. O sea que Estados Unidos en los años 80 no entendió el radicalismo islámico, hasta tal punto que Rambo 3 defiende a talibanes. Y también porque, como los talibanes expulsaron a los rusos a la principal potencia, lo segundo fue la revolución islámica de Irán. Eso transmite al radical que se puede acceder al poder por la fuerza y no solamente por adoctrinamiento. Es tan importante este punto que por eso es válido que Estados Unidos le dice a Israel: sigan golpeando al Hamas, porque si el Hamas sale victorioso de esto, todos los radicales de Europa y de Estados Unidos van a inspirarse en el Hamas y van a hacer lo mismo. Entonces hay que golpearlo para no permitirle que repitan el patrón de conducta de ISIS. ISIS degollaba personas, entonces surgieron imitantes en Europa que hacían lo mismo, y en Estados Unidos también. Es por eso que para mantener el radicalismo islámico bajo hay que vencerlo, humillarlo, como lo quieras llamar. En el caso de la Franja de Gaza, en el caso de la población palestina, ¿qué porcentaje realmente representa a esos radicales que has descrito? Es imposible saberlo, porque lamentablemente yo, como periodista profesional, le preguntas algo a alguien fuera del micrófono y te dice una cosa, y cuando enciendes el micrófono te dice todo lo contrario. Entonces, el día que ocurrió el atentado del 7 de octubre, hubo una encuesta una semana más tarde y mostraba que el 70% de los palestinos de Cisjordania y de Gaza apoyaban la masacre. Ahora ya ves imágenes dentro de la Franja de Gaza de palestinos diciendo: menos mal que el ejército de Israel vino a liberarnos. Jamás es lo peor que hay. Me preguntas a mí, ¿le creo a unos o a otros? A ninguno de los dos. Pero además no es lo que los medios de comunicación en general pues reseñan de ese conflicto, y particularmente de lo que es la estrategia y el ataque de Israel en la Franja de Gaza, sino lo que es la consecuencia sobre civiles palestinos que están, no solamente algunos perdiendo la vida, sino además los que están viviendo en unas condiciones infrahumanas, con todas las necesidades. Incluso se apela mucho a Israel para que permitan que la ayuda llegue a esas personas que están todavía ahí en medio de una guerra. Gladys, tengo una lista de críticas profundas hacia los medios de comunicación con respecto a la Franja de Gaza que sería interminable, pero para explicarle a la audiencia: primero, los medios de comunicación casi siempre citan los datos que está dando Hamas. O sea, la fuente de información que te da F de España, El País de España, BBC o la BBC, son fuentes de información del Hamas, de un grupo yihadista que te dice que hay 26.000 muertos en la Franja de Gaza y que todos son niños inocentes y mujeres. Las imágenes son muy fuertes. Ese dato que acabo de decir ahora, Gladys, te lo dio el Hamas y es falso. Ahora, pasemos a las imágenes. No hay periodistas occidentales filmando dentro de la Franja de Gaza. Hay muy poquitos. Los periodistas que hay filmando son freelance, que trabajan para medios de comunicación occidentales y que les pasan las imágenes. Ahora, el que está dentro, ¿qué es? ¿Es un sueco que está filmando? ¿Es un español? No, es un palestino que está dentro de la Franja de Gaza filmando. Este palestino está alineado con el Hamas. No hay libertad de prensa en la Franja de Gaza. Tú filmas algo que sale de la norma y te persiguen. Tengo una amiga cercana que trabajaba para la televisión italiana, y ella fue la que filmó el linchamiento de 2 soldados en Ramallah en el año 2000. A ella la pusieron en una lista negra y no puede entrar a Cisjordania de ninguna manera porque jamás la quiere asesinar desde entonces, desde el año 2000. Entonces las imágenes son unas. Ahora, soldados que están adentro de la Franja de Gaza me dicen:
La Franja de Gaza tiene una zona destruida, que es donde estaba el Hamas, pero alrededor vive un montón de gente y hay mercados abiertos. Esas imágenes no se filman. No se muestran, es El verdad. cámara es el que decide qué imágenes toma. O sea que en el tema del conflicto palestino-israelí de Franja de Gaza tengo una lista interminable de críticas sobre cómo la banalidad de la profesión de periodista influye a la hora de cómo interpretamos lo que está ocurriendo ahí. Bueno, inicialmente la opinión pública mundial estaba pues reaccionando, por supuesto, en defensa de Israel, de lo que fue ese ataque espantoso, pero ahora pues pareciera que esa opinión pública está volteándose más bien, a favor de, yo no diría del grupo terrorista, porque hasta ahora creo que eso no ha ocurrido, ¿no? Se le cuestiona, por supuesto se le rechaza y se espera además que bueno, que finalmente puedan desmovilizarse, pero sí a favor de esa población que estaría padeciendo y mucho por los ataques de Israel. Yo personalmente no le creo a esas personas que se presentan como morales y que ahora levanta la bandera para proteger a la población palestina. Yo, Gabriel, no les creo ni una palabra. Y le voy a decir por qué. Porque una persona que es realmente moral hubiese protestado cuando los niños eran asesinados cavando túneles. Murieron por lo menos 200 niños cavando túneles para el Hamas. O cuando se utilizaba millones de dólares para adoctrinarlos hacia la violencia, hacia el suicidio. O sea, cuando tú eres una persona moral en serio, criticas todo el proceso que llevó a la extremización de la gente de la Franja de Gaza y no solamente la consecuencia que produce la agresión. Tenés que ser moral en todo sentido, sí, no cuando te conviene nada más. Claro, congruente, así es, te entiendo. Ahora, se nos acabó el tiempo, de hecho está viajando ya prácticamente, esta tarde ya regresa a Israel, pero ya para cerrar me gustaría actualizar justamente lo que son los datos oficiales de fallecidos, además lo que sería la postura de Netanyahu, por ejemplo, ante esa solicitud de bueno, establecer un acuerdo, ¿no? Y poder crear el Estado palestino. Te digo rápidamente a ojo lo que sucede, lo que creo que está sucediendo. En los últimos combates entre Israel y la Franja de Gaza, la relación era 1-1. Un militar muerto, un civil muerto del lado palestino. Esos son los datos que vivimos en los últimos 3 combates. Si es cierto lo que dice el ejército de Israel, que han muerto cerca de 10.000 combatientes de Hamas, entonces la cifra cercana debe ser 1-1, debería ser más o menos 10.000. Esos son los datos que cuando termine este conflicto es muy probable que nos acerquemos a esto. Ningún periodista va a decir después todo lo que les vine contando durante meses, que me lo dijo el Hamas, era mentira y yo como periodista me metí en un juego repitiendo lo que me decía el Hamas. Entonces esos son los datos. Hay 136 secuestrados, se cree que 106 están vivos. Significa que hay una cantidad de muertos claros. El Hamas dice, nosotros estamos dispuestos a liberar a estos rehenes en 3 niveles. Mayores de 60 años, luego otra segunda tanda que van de chicos que en edad de ser militares y luego los cuerpos de los muertos. Significa que el cuerpo de los muertos. Pero ¿qué pedimos a cambio de esto? Pedimos 4 cosas. Primero, que nos dejen seguir en el poder en la Franja de Gaza, que Israel cese el fuego, que el ejército de Israel se retire y que libere una cantidad enorme de terroristas que están en cárceles israelíes. Estas condiciones Israel no las puede aceptar. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una presión militar israelí para intentar derrocar al Hamas de la Franja de Gaza, que puede terminar en quizás una rendición por parte del Hamas, que no va a ser una rendición real. Va a ser 2 escenarios. Uno, que Israel mate a los líderes del Hamas de la Franja de Gaza, o que se exilien. Y que al exiliarse, con tal de salvar sus vidas, sea la marca, la señal de que el conflicto se terminó. Gracias por haber estado con nosotros, Gabriel, y en persona. Que tengas un feliz retorno a casa. Y bueno, seguiremos, por supuesto, con él y con otros especialistas revisando este tema que nos preocupa, ¿no? Porque definitivamente, bueno, uno ve la complejidad, además de esto, que pasa por incluso una revisión profunda de lo que es nuestro comportamiento como personas y esos peligros, esas amenazas a la manipulación y el adoctrinamiento. Entonces, imagínate de qué estamos hablando, Gabriel. Mucho por revisar, mucho por analizar y, bueno, tratar de cambiar de una u otra manera. Gracias una vez más. Un placer. Vamos